Primera de Corintios, capítulo 15. Leemos a partir del versículo 44 hasta el final. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el póster Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo largo de estos domingos hemos estado viendo en el pasaje anterior al que hemos leído varias ideas que el apóstol Pablo, la Escritura o Dios nos ha traído a todos nosotros con respecto a lo que tiene que ver más adelante. Decíamos por una parte que nosotros somos como la semilla de la tierra que muere y no tenemos que pensar simplemente en el hecho de morir, sino que va a despertar la semilla, como pone en el ejemplo, a algo mucho más grande y extraordinario. Decíamos que no nos vamos a conformar en lo que somos ahora, porque es una pena, estamos limitados por todos los aspectos y situaciones, no solamente las físicas, sino también las morales, de carácter, de relaciones, etcétera, sino que estamos aspirando a algo más. Y esto es posible, nos dice Pablo, porque si Dios es capaz de hacer el universo como lo ha hecho, la variedad de animales o bestias, pájaros, peces, etcétera, y la inmensidad del cielo con toda su gloria y majestad, ¿por qué no va a poder hacer posible que los muertos resuciten, que nuestro cuerpo renazca otra vez glorificado? Es la grandeza de nuestro Dios. Pero Pablo quiere seguir profundizando en este asunto, así que ya como nos quedábamos en el versículo 44, al final nos introduce en una idea que en los siguientes versículos él quiere relacionarlos o lo quiere presentar. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Supongo que todos vosotros sois conscientes de esto, que no hay ninguno de los que estamos aquí en esta mañana que pueda negar esta realidad que Pablo está presentando en el versículo 44, así, de pronto. Pero en realidad, cuando profundizamos en todo lo que es la situación que estamos viviendo, especialmente en nuestra generación, nos vamos a dar cuenta de que esto no es así siempre y que nos encontramos con que el cuerpo animal, el cuerpo espiritual se confrontan y encontramos una batalla que a la luz de las Escrituras es irreal, pero que en muchas ocasiones, no solamente el mundo, sino también los creyentes, nos dejamos afectar por ello. Cuando Pablo está diciendo aquí de cuerpo animal, se está refiriendo a la parte física.
a la parte carnal, de carne, que en otros lugares también se cita. Y Pablo dice, nosotros, los seres humanos, somos parte cuerpo físico, pero también somos parte cuerpo espiritual. En la vida en la que estamos viviendo y la realidad están estas dos partes. Algo que es visible, que es tangible, que podemos tocar, que somos esto, pero que hay algo más. Y aun cuando la sociedad, como vamos a ver, está desvirtuando y está escondiendo esa parte, es una realidad que nosotros tenemos con nosotros a la luz de las Escrituras y también a la luz de las experiencias. Supongo que ninguno de vosotros se conforma a cada mañana tocarse el cuerpo y decir, esto es lo único que soy. Yo entiendo que cada uno de vosotros se levanta con inquietudes mentales y con emociones y sentimientos. Y que por tanto decís, pues sí, soy cuerpo que siente dolor o siente placer, pero también soy una mente que piensa y soy un corazón que siente. Por tanto, tengo planes, tengo ideas de mí mismo, quiero alcanzar otras cosas y todo eso que tú piensas cada mañana al comenzar el día, de lo que eres, de lo que calculas, de lo que analizas, es lo que nosotros entendemos que es la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios con nosotros que nos hace razonar y nos hace saber que somos nosotros mismos y que tenemos sentido y que tenemos anhelos y que podemos rechazar y tomar elecciones a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, no solamente es lo que veis, sino que somos algo más. El problema que nos vamos a afrontar y que Pablo tiene que tratar incluso ya en aquel tiempo, porque es un problema natural del ser humano, es que la sociedad en general intenta o entiende que lo importante es solamente lo físico. Y por tanto camina a ignorar o al menos a marginar la parte espiritual. Todo el énfasis, por ejemplo, que vosotros podéis ver en lo que son los medios de comunicación o de entretenimiento, toda la información de la sociedad que estamos viendo, camina a fortalecer los sentimientos, las emociones, lo que tenemos en nuestro corazón, los placeres que se nos dan y se nos producen. Incluso en la evolución que vamos viendo, natural, se nos dice que al fin y al cabo, y esta es la tendencia a la que caminamos, al fin y al cabo nosotros somos como un mono evolucionado. Es decir, somos un animal más, pero que hemos adquirido un nivel alto de conocimiento acerca de nosotros mismos, parte de la evolución. Somos un animal racional, pero no dejamos de ser un animal. En algunos de los libros que yo he podido leer, la tendencia llamada científica de hoy en día y de la filosofía es caminar a esto. Por gracia de la naturaleza, nosotros hemos pasado de ser una mera babosa del agua a ser un animal, y ahora como animal pues sí hemos llegado a tener un raciocinio, pero no hemos sido ni seremos nada más. Y por tanto, igual que el resto de los animales, aunque con razonamiento o lógica, buscamos el placer a través de los sentidos. Así que lo que ahora enfatizamos son nuestros sentidos, la música, y nos emocionamos con poder sentir música con nuestros oídos, o la comunicación a la hora de hablar, las caricias, el placer, el hedonismo, y caminamos en toda esta dirección, llegando al punto de que lo que realmente vale es lo que a mí me produce placer y satisfacción, como lo puede hacer cualquier bestia o cualquier animal en la sociedad o en la naturaleza que podamos ver. Esta tendencia, que es real y que no la podemos negar porque está en la literatura e incluso ya los niños lo están aprendiendo, este desarrollo de la evolución que nos hace ser animales muy inteligentes pero meros animales y que por tanto lo que buscamos es la satisfacción, pues nos lleva a problemas y nos lleva a peligros. Si no solamente estamos pensando que somos cuerpo animal y que no hay nada, o al menos hemos quitado la importancia y hemos marginado a un rincón la parte espiritual,
tenemos un problema. Y si tú estás creyendo esta y estás en esta situación, tienes un problema y tendrás que afrontar conflictos. Por ejemplo, si esto es así, entonces no hay leyes absolutas. Simplemente buscamos lo que me beneficia y no me importa lo que pueda pasar. Es decir, igual que sale el lobo o sale el león a cazar y que no le importa lo que sea con tal de satisfacer su necesidad natural de que tiene hambre, pues matará a todo ser vivo que se encuentre en el camino o que esté a su alcance, mientras a mí me beneficie. Si esto es así, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo una sociedad que está buscando simplemente aquello que le satisface y, por tanto, no importa, porque es un animal, aun cuando piensa, va a buscar lo que a él le plazca y nada más. ¿Por qué no implicar la ley del más fuerte? Esto es lo que se está ocurriendo. Ahora es quien tenga más poder y que tenga más fuerza, y aun cuando lo querramos negar, esto es lo que hay. Así que fijaros bien si esta es la situación, es decir, lo más importante, lo que estamos buscando es nuestra parte carnal, nuestro cuerpo físico, nuestros sentidos, satisfacciones, lo que a mí me da o me gusta o me place en ese momento. ¿Por qué tengo que afrontar todos estos conflictos éticos que ahora me quieren introducir? Por ejemplo, sobre la vida. Si somos animales, ¿por qué no vamos a quitar a aquellos que nos estorba? Eutanasia. ¿Por qué tenemos que considerar que los niños no nacidos, incluso con deficiencias, son buenos para la sociedad? Quitémoslo. ¿Por qué no voy a hacer yo una guerra? Es decir, si aquel me molesta, ¿qué tiene sentido? Pues hago una manada, me busco en grupo, formo un ejército y ataco. Es la situación de la carnalidad, solamente pensar en los cuerpos. ¿Por qué nos dan tanta guerra con respecto, por ejemplo, al feminismo? Si el varón es más fuerte, que domine a la mujer. Y si la tiene que maltratar, que busque su placer. ¿Por qué no voy a buscar yo mi placer? ¿Quién me tiene que decir a mí qué poder o qué ley absoluta hay que me diga a mí que yo tengo que respetar al ser más inferior? Si soy simplemente un lobo de la manada con más fuerza. Soy el más fuerte. Por tanto, dominaré y controlaré a los más débiles. ¿Por qué tanta confusión en la sociedad con respecto al sexo? Si a mí me place, buscaré el placer de donde sea. Y no estoy pensando únicamente el sexo hombre con hombre, mujer con mujer, la homosexualidad y todo este movimiento LGTBI que tanto nos está bombardeando. ¿Por qué no la pedofilia? ¿Quién me dice a mí que yo no tengo que disfrutar con un niño? ¿Dónde están los límites? Si no hay nada absoluto, yo soy cuerpo y siento placer, ¿por qué no lo voy a buscar con un niño? ¿Por qué no voy a implantar otra vez la esclavitud carnal con las mujeres? ¿Por qué no? Si lo hacían los griegos y lo hacían los romanos, ¿por qué no lo tengo que hacer yo? Porque soy simplemente carne. O porque lo más importante para mí es lo físico. Por tanto, no hay límites para mí. Que me dejen de monsergas y de situaciones. Y está la inclinación que se está llevando. No hace mucho alguien escribía en un libro, defendía a un filósofo que no solamente los niños no nacidos, sino los niños cuando nacen son simplemente objetos y si nos estorban los quitamos. Porque somos muchos, por tanto quitémoslo. No lo estaban haciendo en el gobierno chino en el pasado, cuando estaban hablando de limitaciones con respecto a las niñas en lugar de los niños. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? O como decía aquel otro atrevido, aun cuando sí lo criticaban, pero no todo el mundo. ¿Por qué no nos vamos a comernos unos a los otros si nos falta alimento? Si los animales lo pueden hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿No entendéis entonces que simplemente pensar que lo único que hay es el cuerpo físico y los sentidos, o que lo más importante son esto que yo soy, que veo y que toco, nos va a llevar y nos está encaminando a un desastre en lo que es la sociedad humana y la convivencia? No pueden decir que vamos a caminar esto, vamos a hacer leyes, si no hay entendimiento de que somos algo más que simplemente lo carnal o lo animal. Y la Escritura, como el sentido común. Pero la Escritura nos dice, nos muestra que somos también una parte espiritual.
es lo que la Escritura habla de alma o de espíritu o del ser interior o del gobierno del corazón, etc. Todo este lenguaje que nos está diciendo es, mirar, no solamente sois lo que veis y lo que tocáis, sino que hay algo más. Y no solamente es que hay algo más o que sois algo más, sino que lo más importante es ese algo más que sois que complementa al cuerpo. En ningún momento la Escritura, el cristianismo o Dios, revelando su palabra, nos está diciendo que nosotros somos meramente espíritus y que la carne, todo lo que es la carne, es malo. No nos está diciendo que vayamos a un gnosticismo extraño, que condenemos todo lo que sea carnal, incluso como se han atrevido a lo largo del tiempo a prohibir los matrimonios o la relación sexual, ese tipo de cosas. No, lo que la Escritura nos enseña es que somos cuerpo y somos espíritu, pero que es lo espíritu lo que tiene que gobernar el cuerpo. Y que lo más importante es lo que hay interior, lo que somos nosotros. En otras palabras, si la Escritura lo que está diciendo es verdad, y lo es, tu preocupación principal no es el cuerpo, ni siquiera la mente, es el alma. Y aun cuando tengas que buscar todos los beneficios para tu cuerpo, lo vistes, lo alimentas, lo cuidas y le das el placer digno, adecuado, lo más importante es la fortaleza de tu ser interior, que pueda gobernar y que pueda regir todo lo demás. Nuestra imagen, que decía yo al principio con respecto a Dios, no es del cuerpo. No somos imagen y semejanza a Dios en el cuerpo de hombres y mujeres porque Dios es espíritu. Nuestra imagen de Dios es algo más, es espiritual, porque Dios es espíritu. Y tiene que ver con ese ser interior que nos emociona o que nos acongoja, que nos hace sentir gozo extremo o que nos hace llorar incluso por aquello que no está a nuestro alcance o llorar por la situación de otros que están a nuestro alrededor. Es verdad. La Escritura nos dice también que nuestro ser interior, nuestra imagen con respecto a Dios está dañada por el pecado. Y esto es lo que está ocurriendo con el mundo. Desde el principio de la creación, el énfasis, el esfuerzo, el placer sumo es el cuerpo, son los sentidos físicos. Pero no ha desaparecido la parte espiritual. Sigue estando ahí. Y lo que va a hacer el Evangelio y lo que hacen las Escrituras es descubrirlo. Es mostrarnos que no te conformes con esto, porque esto es perecedero. ¿Para qué vas a levantar tanto en este cuerpo, en esta casa que nos viste, si al final se va a deshacer? ¿Y por qué no inviertes más tiempo, más esfuerzo y toda la energía de tus dones para alimentar aquello que va a permanecer a pesar de todo lo que pueda ocurrir? En el mundo no regenerado, todo lo que nos produzca placer en el cuerpo es lo importante. Pero en el mundo regenerado, es decir, en los creyentes, en los que ya hemos pasado de dar un énfasis al cuerpo a darle énfasis al espíritu, todas las cosas cambian. Y ahora nuestra perspectiva es diferente. Así que no nos levantamos por la mañana diciendo mi mayor placer es comerme un plato de espaguetis. Mi mayor placer es ver mi serie de televisión preferida. O mi mayor placer es aquel aspecto sexual o de cualquier otra satisfacción carnal que podamos tener. No, ahora nosotros, los creyentes, los que ya hemos dado el paso de saber que hay una parte más importante es ¿cómo voy a sentir yo bien delante de un Dios creador? ¿Qué es lo que me beneficia a mí más en el alma? ¿Qué es lo que me va a hacer mejor persona? ¿Cómo es que yo voy a poder expresar lo que yo soy? Querer levantarnos cada día, nosotros los creyentes, los que hemos sido regenerados, no diciendo que me vean en el Facebook que he estado en el Himalaya y que me den me gusta, sino que me conozcan tal como yo soy, que puedan hablar conmigo. Porque yo no soy el que sale en la foto, yo no soy lo que dice la gente, los que me tocan.
yo soy algo más. Y por tanto, todo lo que sea mi aspecto, ya sea porque soy demasiado joven o porque soy demasiado mayor, porque soy demasiado delgado, porque soy demasiado gordo, porque soy demasiado feo o porque soy demasiado hermoso, no, ya no me importan estas cosas, sino que sean ese yo interior que se descubre cuando hablo, cuando trato, cuando manifiesto lo que siento, etc. Y ahí empieza un desarrollo intenso por querer, espero que sea así en la mayoría de vosotros, y sobre todo los más jóvenes, querer alimentar y fortalecer esa parte espiritual, que es la más rica y es la más hermosa. El mundo ha cauterizado nuestra conciencia, la ha adormilado y nos está diciendo, si esto no te gusta, no lo aceptes. Te miras el espejo y si ves que eres hombre y te gusta ser mujer, pues no lo aceptes, cámbiate a mujer o cualquier otra cosa que se te imagine. Lo que nos está diciendo es, busca aquello que eres realmente y busca aquello que te puede ayudar, porque no te va a ayudar una crema a cambiar tu espíritu. No es el yogur lo que va a cambiar tu interior. Lo que te va a cambiar como persona realmente son otros aspectos. Y entonces piensas que si la parte importante de la que hemos sido creados es la parte espiritual, aun cuando esté en este cuerpo, con el cual debemos tener contentamiento, lo que voy a buscar es todo aquello que lo va a alimentar y lo va a fortalecer. Y empiezas a investigar, y empiezas a hablar con la gente, empiezas a preocuparte, y te puedes encontrar con un libro como este, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. Y entonces nos empieza a sonar un lenguaje que es distinto. Y nuestra conciencia, que estaba como insensible por causa de toda esta música engañosa del mundo, empieza a escuchar otros tonos y empieza a escuchar otras situaciones. Jeremías nos dice en varias ocasiones, el mundo se deja llevar por la imaginación. Nos dice que venían los profetas y traían la palabra que simplemente venía de su propia imaginación y no venían de Dios. O nos dice, por otra parte, que el Señor también lo denuncia, en el Evangelio de Mateo en particular, nos dice, la gente al final son esclavas de las leyes de los hombres y los hombres imponen cosas. Pero cuando nosotros descubrimos que esa parte interior, la espiritual, es la importante, que la tenemos que alimentar, la tenemos que cuidar, tenemos que hacer que crezca y que gane a todos estos sentidos carnales que nosotros tenemos y que ya no nos conformamos con esa música engañosa del mundo, de los medios, sino que estamos buscando en la literatura y en la palabra de Dios como estas cosas, entonces empezamos a despojarnos de esa imaginación engañosa. Que yo no soy esa imagen que me he creado en Internet y que hace sus mundos en fantasía o en dibujos. Y que ya no me someto a las leyes de los hombres por muy filosóficos o científicos que se quieran llamar, sino que estoy buscando aquello que es real y que de verdad va a alimentar lo que es más importante en mí. Y descubrimos la palabra de Dios. Por tanto, si esto es así, y lo es, porque lo dice la Escritura, hay más vida, fijaros bien lo que voy a decir, hay más vida en lo que no vemos que en lo que vemos. Hay más vida en lo espiritual que en lo físico. Que hay más extensión de grandeza en aquello que va a permanecer, aun cuando no lo podamos palpar con nuestros sentidos, que aquello que está limitado a un poco más allá de lo que llevan nuestras narices. Que podemos entonces ver con mayor profundidad en toda esta sabiduría y conocimiento y belleza a través de nuestros sentidos espirituales, que también la Escritura habla de ellos. Ver las cosas con los ojos del corazón, ver las cosas con los ojos del espíritu, porque nos dice que hay más hay más visión o más alcance con la fe y la esperanza que hemos puesto con el Señor que con aquello que nosotros podamos ver o hacer. Nosotros miramos y decimos, qué mundo más maravilloso el nuestro. Los mares, las montañas, profundidad, los colores, la belleza, etc. Y de pronto llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que somos un mero grano insignificante en medio de un universo inmenso. Esto es lo que hay.
Nosotros pensamos, ¿qué mundo perfecto? Somos el centro del universo. Y al final descubrimos, no, nosotros simplemente somos un grano de arena en el medio del universo. Pues esto es algo parecido que nos pasa cuando decimos, qué hermoso soy, o cómo me gustaría ser. Esto es lo que soy, esto es lo que la gente ve, esto es lo que a la gente le agrada, esto es lo que a mí me agrada. Y de pronto descubrimos que esto no es nada, que el cuerpo animal es pasajero, que se va a ir deshaciendo poco a poco. Menos neuronas, menos células, menos fuerza, más arrugas. Pero en cambio lo espiritual va creciendo y se va extendiendo, hasta tal punto de las promesas de la Escritura que se hace eterna. Y entonces decimos, hay mucho más en lo espiritual que en lo carnal, que en lo físico. Pero después de haber dicho esto, nosotros decimos, ¿qué tiene que ver con lo que Pablo está hablando acerca de la resurrección? ¿Somos cuerpo animal y cuerpo espiritual? ¿O hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual? Pero ¿y esto a qué nos lleva? O al menos en esta pequeña área o dirección que Pablo quiere utilizar, porque el asunto de lo espiritual y lo carnal es mucho más amplio y yo espero que vosotros lo analicéis y investiguéis y oréis para vuestro propio beneficio. Pero Pablo lo quiere traer al contexto concreto que tiene que ver con lo que ha de venir más adelante. Así que lo primero que hace, fijaros bien, en el versículo 45 es esto. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el último, espíritu vivificante. Es decir, que para este asunto que Pablo quiere tratar, que está tratando, lo que hace es, vamos a la Escritura. Porque sabéis que no todas las cosas las descubre la ciencia. Tenemos que dar gracias a la ciencia, por supuesto que sí, y nos descubren que cada vez somos partes más pequeñas del cuerpo y que hay un universo más grande y nos descubren de la medicina y nos descubren de tantas... La ciencia es buena, pero la ciencia no puede explicar todas las cosas, como tampoco la podemos explicar con nuestra lógica. Por mucho que nosotros meditemos o analicemos las cosas u observemos lo que hay a nuestro alrededor, hay cosas que no podemos llegar a comprender. Pero la Escritura lo hace. Es decir, lo que el microscopio o el telescopio humano no puede alcanzar, la palabra de Dios sí la alcanza. Así que para ciertos temas, como aquí Pablo nos dice que era un gran pensador y filósofo, dice, vayamos a la Escritura. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Fue hecho el primer Adán y luego también vino el último Adán. Como hay asuntos que no podemos comprender ni calcular y que chocan con todo lo que hay a nuestro alrededor, la Escritura nos tiene que decir ciertas cosas. Hay un dilema que no se puede resolver. Por ejemplo, cuando la ciencia está investigando y dice, ¿de dónde venimos? Big Bang y no sé qué, y algunos hablan del espacio, y no sé, en fin, toda esa serie de teorías, porque no podemos volver hacia atrás. Ahora nos estaban diciendo, por ejemplo, según desde que se empezó a medir la temperatura, en los años 60 o por ahí, principios de los 60, este verano ha sido el más caluroso, porque hay medidas, por lo menos hasta los 60. Pero ¿quién nos dice a nosotros que no hubo más calor o mucho más frío en el pasado cuando no había medidas? No podemos ir hacia atrás y ver qué es lo que fue o cómo fue. No podemos ir hacia atrás en el comienzo del universo para decir cómo fue las cosas y no lo podemos repetir. Por tanto, hacemos teorías. La Escritura nos dice, bueno, como tú no puedes ir más allá de tu análisis, yo te tengo que decir algo. En un principio, Dios creó el universo. Y en el sexto día hizo a un hombre y a una mujer que los llamó Adán y Eva. Y podemos decir, ¿lo podemos llevar al laboratorio? No, no podemos llevarlo al laboratorio. No podemos llegar y decir, lo vamos a repetir con una cámara de televisión para ver si esto ocurre así. Lo que vamos y decimos, está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Es verdad que podemos llegar y hablar de teorías o de interpretaciones en todas estas cosas, pero parece que Pablo es claro y contundente
en este asunto. Sea como sea que tú puedas pensar o puedas sentir, Pablo dice, en un principio hubo un Adán. Y ahora, después, como último, hay otro Adán. Y por tanto, lo que nos está diciendo es que hubo un hombre que se llamó Adán y que fue el comienzo de todo y que nos ha afectado, por no decir infectado, a todos nosotros. Pablo cree en Adán. Y por tanto, la Escritura nos está diciendo que Adán es una persona real, no es un mito, no es una imagen simbólica o todo lo que nosotros podamos decir a todo nuestro alrededor, aun cuando el mundo no lo entienda, porque el mundo, que es carnal, solamente puede sentir y aceptar lo que es físico. Pero lo que es espiritual demanda una mayor explicación. Y esa mayor explicación que nos completa y nos llena está en las Escrituras. Y aun cuando no podamos demostrarlo de otra manera, sí tenemos que ser contundentes. Igual que Pablo, o igual que el Señor, o igual que el Evangelio de Lucas, nos dice que hay o hubo un hombre que se llamaba Adán. Y de la misma realidad y contundencia que nos dice que hay o hubo un Adán del cual venimos todos nosotros, también hay un postrer Adán o un último Adán. Cuando la Escritura, o aquí Pablo en particular, está diciendo que hay un último Adán, ¿no? Un postrer Adán, es que es el último y es el definitivo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, que como le damos importancia a lo que es espiritual, y Pablo está defendiendo esto, decimos, el mundo, la creación de Dios se cierra en estas dos personas. Por una parte es todo lo que trajo ese primer hombre que se llamaba Adán y todo lo que trae ese último hombre definitivo, conclusivo, que se llama el Señor Jesucristo. Porque cuando Pablo está hablando aquí del último, el postrer Adán, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que fijaros bien. Si nosotros venimos de Adán con todo lo que eso significa, todo lo que nosotros vemos de cuerpo, y el último Adán, lo que nos dicen las Escrituras es que es el Señor Jesucristo y todo lo que podemos esperar, las opciones son claras. Las opciones son claras para ti, para mí y para el universo que nos rodea, para el ser humano. O te conformas y estás en Adán primero, o buscas poder alcanzar y estar en Adán último. Estas son las únicas alternativas que nos quedan. O te conformas simplemente con lo carnal, con lo físico, con todo lo que esto implica en el mundo desastroso en el que estamos viviendo, o estás buscando la alternativa, y la única alternativa es el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos nacido estando y siendo representados en el Adán. Es decir, ese primer hombre como tal, con la primera mujer, Eva, la carne de Adán, hemos nacido todos nosotros. Y las consecuencias de su caída y de su daño espiritual nos ha afectado y nos afecta a todos nosotros. Y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, todas las consecuencias que hubo y las consecuencias que hoy podemos ver a nuestro alrededor. Cosas buenas, por una parte, por supuesto que sí, disfrutamos todavía de los sabores, de los colores, de los sonidos, etcétera, pero también de las cosas malas. La guerra, los conflictos, la violencia, el maltrato, la injusticia, el pecado, por todas partes. Pero, si podemos conseguir, tú puedes conseguir de alguna manera que esa parte física dependiente de Adán que ha caído pueda ir cambiando y entrando a ser representado y poder estar en el último Adán, que es el Señor Jesucristo, entonces toda la perspectiva va a cambiar. Si te quedas en Adán primero, pues tu destino está claro. Simplemente estar dando importancia a este cuerpo, a esta carcasa, y cuando el cuerpo y la carcasa terminen ya no hay más esperanza. Es como lo que hacemos con nuestros animales domésticos o con los pollos que nos comemos. Nacen, mueren, nos los comemos y se acabó.
Si estás en Adán, disfruta de lo que hay porque es lo único que te queda. Ahora, si de la misma manera que estabas siendo representado por Adán, puedes conseguir estar siendo representado por Cristo, si lo que a ti te preocupa es la parte espiritual, es tu ser interior, es el alma que te mueve, que te hace ser persona, entonces lo que buscas es poder estar representado en el Señor Jesucristo. Y si puedes llegar a ser representado, estar en el Señor Jesucristo, todo lo demás que nos espera, como nos va a decir aquí, es glorioso y de tremenda esperanza. En el primer Adán, en el Adán del Génesis, nosotros tenemos la vida física. Es decir, podemos tocar la fruta y nos la podemos comer. Podemos echar la culpa a nuestro vecino, como Eva echó a Adán y Adán echó a Eva y Eva echó a la serpiente. Esto es lo que hay. Vida física. Disfruta con lo que comes, disfruta cómo te vistes, disfruta de la fiesta del mundo y ya está. Eres una imagen de Dios dañada, ilimitada y torpe. Tu razón, tu razonamiento, tu moral y tu esperanza está en ese sujeto que eres más importante que todo en carne. Pero de él, recuerda que también recibes el pecado. Y que como recibes el pecado de Adán, porque estás representado en Adán, vas a recibir las consecuencias del pecado. De la misma manera que lo vemos en Génesis 3, como la consecuencia del pecado de Adán fue recibir la vergüenza o el castigo del dolor y del sudor, del trabajo, etcétera, de un mundo que va a ser cruel y que le va a producir mala hierba y que después vendrá de ese sufrimiento un sufrimiento mayor que es espiritual y que es eterno, que es la muerte y la muerte última. Volveremos, como nos dice la Escritura, en otro lugar al polvo de donde venimos. Adán fue formado del polvo y tú, si solamente estás en ese Adán, volverás al polvo, con las consecuencias que eso arrastra. En el Adán primero solamente puedes aspirar a esto. Y aun cuando puedas entrever luz, porque no lo negamos, algunas veces nos cuentan esa historia del angelito que se hace humano para curar a la gente, o nos dicen alguna fantasía de virgen que se ha aparecido en no sé qué cueva, y podemos ver alguna entre luz de cosas espirituales que nos emocionan, algún tipo de cosas de la reencarnación, etcétera, fogonazos de cosas espirituales, de que hay algo más, de que todo esto puede implicar más cosas. En realidad se quedan lejos de ti. Y si tú has venido, por ejemplo, en esta mañana, simplemente pensando que lo más importante para ti es el placer de ser joven y disfrutar de tu juventud, o de la sexualidad, o de los entretenimientos del mundo y de tus hobbies y del deporte, o etcétera, lo que yo te pueda estar diciendo a ti ahora con respecto a estas cosas espirituales, pues van a pensar y decir, uy, pues pudiera ser, parecen interesantes, pero no van a cambiar mi vida. Porque yo sigo siendo carne, sigo siendo un cuerpo y sigo teniendo estas satisfacciones. Así que puedes entrever un poco de luz, ya sea de la fantasía del mundo o ya sea de la realidad de las Escrituras, pero si solamente eres esto, no conseguirás absolutamente nada. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, fijaros bien, más en lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual lo terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto, digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Fijaros bien lo que esto va a implicar para ti si realmente le estás dando la importancia que tiene y que es real a tu parte espiritual, tu alma, en esta hora. En el último Adán, el definitivo, no habrá ningún otro. Es decir, la esperanza que tú puedas tener, que el ser humano pueda tener de salvación, de eternidad,
de despojarse de todo lo malo y todo lo negativo que nos ha traído el primer Adán, la única oportunidad que tú tienes es el último Adán, que es el Señor Jesucristo. Y nos lo repite en varias ocasiones: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Así que no puedes aspirar a buscar algo que te traiga esperanza y alternativa a tu alma, sino es en el último, definitivo, el conclusivo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaros en segundo lugar lo que esto implica. En el primer Adán era la vida. Él era la vida. Fijaros cómo lo dice. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. Simplemente tenías la vida. Pero el postrer Adán, dice, es espíritu vivificante. Es decir, el espíritu que da vida. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo no es darte una vida física, sino que te da algo más. Él es, nos lo dice el principio de Juan, por ejemplo, y en otros lugares, Él es la vida. O como responde en una situación concreta Pedro, Él es el autor de la vida, es el Señor de la vida. Y por tanto, Él lo que trae es vida. En el momento mismo de que Adán pecó con su pecado, ha traído a nosotros vida. Claro que sí, nos hace cuerpos. Y podemos disfrutar de las cosas durante un tiempo. Y al final volveremos al polvo. Eso es lo que nos trae Adán. Nos trae vida, pero una vida limitada. Después, de verdad, cada uno de vosotros se va a morir. Esto es lo que hay. Hemos nacido en Adán y por tanto nuestro destino es la tumba, nos vamos a morir. Pero en Cristo Jesús, que es el último Adán, si estamos en Él representados, Él es el que vivifica y trae vida. No solamente que en Él estaba la vida, sino que Él empezaba a dar vida. Es el autor de ella. Lo hace de una manera extraordinaria, ya lo ha dicho anteriormente en este mismo capítulo, con su muerte y su resurrección. Acordaros que Él nos ha dado la esperanza de vida y nos ha dado la resurrección, porque Él cargó con nuestros pecados en la cruz, en aquellos que creemos. Y por tanto nos dice, si hemos muerto, Romanos, si hemos muerto con Él y hemos sido enterrados en Él o con Él, entonces resucitaremos con Él. No solamente Él es el que es el creador de la vida natural, sino que además ha vencido, fijaros bien, a la muerte. Ese castigo que entró por causa de Adán, nuestro Señor Jesucristo lo ha doblegado y lo ha vencido. Y como Él es el autor de la vida y además ha vencido al Señor de la muerte y lo ha puesto debajo de sus pies, condenado por toda la eternidad en el lago de fuego, ahora puede venir el último Adán y darnos vida. Pero no solamente es esa vida de la resurrección que esperamos con gran anhelo, sino la vida abundante, porque todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No solamente es que nos está diciendo, conmigo vais a poder soportar mejor los males del mundo. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es que los que están en mí representados, los que están en mí incluidos, de su interior podrán ver que fluye vida y vida abundante. Nosotros, los que hemos creído, no hemos creído para morir. Nosotros los que hemos creído para vivir. Y cada vez tendremos una vida más rica, más grande y más extraordinaria. Los que estáis en Adán, los que están en Adán, van a poder ver que cada vez están muriendo más. Se están envejeciendo, se están enfermando, van a desaparecer porque están en Adán. Pero los que estamos en Cristo, como Él es la vida y el que vivifica y nos da la vida, podremos ir viendo que cada vez hay más vida espiritual y hay más riqueza y hay más anhelo, más esperanza de las cosas gloriosas que nos esperan y que de pronto un día despertaremos y estaremos en ese lugar glorioso que será espiritual. Hay una alerta. Fijaros que Pablo lo que está diciendo primero es lo corporal.
Primero es lo animal, lo físico. Después viene lo espiritual. Es decir, que todos nosotros hemos nacido como pecadores. Hemos nacido como parte de Adán. Luego tiene que venir el postrero. No es algo con que podamos decir hemos nacido siendo cristianos, vamos a vivir siendo cristianos y vamos a morir siendo cristianos. No, esto no funciona así. No funciona como en el caso de Adán, que todos nacemos en Adán. Ahora, el postrero, el último, es diferente. Lo que nos está hablando, y nos lo dice en otros lugares, que es por medio de la fe. Es nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No es algo natural. La vida espiritual que nosotros anhelamos solamente se puede alcanzar por los medios espirituales. Es decir, no podemos alcanzar lo que es netamente interior de fuerza gloriosa con las cosas naturales perecederas de este mundo. Tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser algo grandioso, tiene que ser por medio de la fe, que es un don de Dios, que es espiritual. Porque ¿quién nos da la fe para creer y tener vida espiritual y vida abundante? Sino el Espíritu. Así que lo que nos está hablando es, ahora en Cristo Jesús, que es el último Adán, es nuestra esperanza y que nosotros la alcanzamos por medio de la fe, porque viene después de lo físico, dejamos y despojamos de nosotros esas vestiduras viejos, del viejo hombre, y empezamos a vestirnos de esto nuevo que es espiritual y es el Señor Jesucristo. Pero el versículo 47 le da más fuerza a esto. Fijaros, el primer hombre, Adán del Génesis, es de la tierra, polvo eres, el polvo volverás, es barro rojo con el cual fuimos formados. Pero, fijaros bien, el segundo Adán es celestial, viene del cielo, es el Señor, es diferente. Si un día tú quieres hacer un jarrón de barro, podrá ser cocido y podrá ser hermoso, pero sigue siendo barro, porque está formado del barro. No podemos cambiarlo. Si nosotros hemos sido formados del barro, del Adán, pues no podemos cambiar esto. Porque somos de aquí, somos de esta tierra, somos de este lugar. Pero ¿y si hubiera la posibilidad, y esto es lo que nos está diciendo que es una realidad, de que alguien viniera del cielo e hiciera algo especial y extraordinario? Nuestra vida espiritual no viene de aquí, sino que viene del cielo. Porque la Escritura nos dice que el Padre ha enviado a su Hijo. Desde el cielo se ha hecho hombre para rescatarnos a nosotros, para encontrarnos, para formar en nosotros un nuevo hombre o una nueva mujer que es en Cristo Jesús. No son cosas de aquí. No nos ha transformado una nueva alimentación, no nos ha transformado una nueva ideología, una combinación de hechos de música sensible y de pastillas del psiquiatra. No, lo que nos ha cambiado es alguien que ha venido del mismo cielo. Y por tanto, como viene del cielo, nos puede prometer ¿el qué? El cielo mismo. Esto es lo que hace. Dios hecho hombre para darnos aquello que este mundo no nos puede dar de ninguna manera. En otras palabras, los que estamos en el Señor Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él, le hemos dado importancia a salvar el alma y no el cuerpo. Fijaros, versículo 48. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Qué podemos esperar de Set, el hijo de Adán y Eva, o de Caín y Abel? ¿Qué podemos esperar de Noé? ¿Qué podemos esperar de Abraham? ¿Qué podemos esperar del gran David? Eran hombres que aparecen y desaparecen. Tal lo terrenal son de Adán, pues serán los terrenales. Es decir, tenían cosas buenas y tenían cosas malas. Y ya está, y desaparecen. Pero ¿y si resulta que nosotros nacemos del cielo, de alguien del cielo? ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos celestiales. Es decir, tal es la vida abundante que está surgiendo en nosotros por la obra de Cristo, que es el autor de la vida, tal vamos a ir creciendo, nos dice, que lo único que podemos esperar, lo más grandioso, extraordinario es
el cielo mismo y la gloria que nos tiene prometidas. No es una posibilidad, es un hecho. Tal del terrenal son los terrenales, tal del celestial, Cristo viniendo al mundo desde el cielo para hacer su voluntad y rescatarnos a nosotros, serán los celestiales. Así que tú y yo, que somos creyentes, somos del cielo. Ya no somos de aquí, ya no somos de este lugar. Se nos tiene prometido un sitio que no se nos podrá quitar. Somos herederos de la gloria del Señor. Y nuestra aspiración no es mejorar un poco el oído o quitarnos un poco el dolor de espalda o tener un mayor placer con algún tipo de cosas de este mundo. Nuestro anhelo, nuestra posibilidad, nuestra certeza es que si ha venido la vida a nuestra alma y la hemos puesto en el lugar que le corresponde, la hemos hecho descansar en el Señor Jesucristo, nuestra esperanza es el cielo. Y tal es así que si nosotros tenemos todavía la imagen del primer Adán, que todos tenemos la imagen del Adán primero, un día tú y yo, no importa quiénes seáis, tú y yo podremos llegar a tener la misma imagen del Señor Jesucristo. Y teniendo la misma imagen del Señor Jesucristo por toda la eternidad, tú y yo seremos gozo para nuestro Dios. Quiera el Señor que cada uno de vosotros empiece a despojarse de esta importancia tan grande que le da al mundo a la carne y al cuerpo y a los sentidos y empecemos a darle más importancia y esforzarnos más en asegurar y salvar nuestra alma para poder estar en aquel lugar de la forma más gloriosa. Amén.